todos. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Soy Erándeni Calderón, directora de URN Licenciaturas Aviación. Nuevamente para mí es un placer darles la bienvenida de parte de una servidora y del doctor Daniel García Coelho, presidente del Consejo Directivo del Corporativo DGC y de Universidad Regional del Norte, a nuestro ciclo de ponencias Agentes de Cambio del Sector Aéreo, que desarrollamos para todos nuestros alumnos de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos y para el público en general. El día de hoy tenemos un cierre, un magno cierre para nosotros de nuestro ciclo de conferencias Agentes de Cambio del Sector Aéreo, con un interesantísimo tema que es retos y oportunidades de los aeropuertos mexicanos ante la pandemia del COVID-19, a cargo de un gran invitado para nosotros, el doctor Rafael Echevarne. Muy bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Erándeni. Muchísimas gracias a la Universidad Regional del Norte por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Si me permite, quisiera dar una breve biografía de usted antes de comenzar. El doctor Rafael Echevarne es el director general de Airports Council International de América Latina y el Caribe, mejor conocido como ACILAC. Anteriormente, el doctor Rafael fue CEO del aeropuerto de Montego Bay, Jamaica, y ha ocupado cargos en organizaciones internacionales y compañías aeroportuarias en Europa, Australasia y Medio Oriente, especializándose en regulación económica de aeropuertos, privatización e infraestructura y desarrollo de negocios. Rafael tiene un doctorado en Economía y Transporte Aéreo por la Universidad de Cranfield en Reino Unido. Sin más preámbulo, doctor, le damos la más bien cordial bienvenida a este que es su ciclo y el micrófono es de usted. Voy a compartir su presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Erándeni. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad y bienvenidos a todos. Es un gran placer poder estar con ustedes. Un placer además el ya poder usar de esta forma tan casi normal, ¿no?, las tecnologías que nos permiten poder comunicarnos desde cualquier lugar del mundo. Yo de hecho en estos momentos estoy en Europa, estoy en España, es un poquito tarde para mí, son las 2 de la mañana, pero con mucho gusto estoy aquí, no me lo iba a perder porque realmente me encanta poder participar y sobre todo poder ayudar a estudiantes de las universidades, ¿no? Es siempre un gran Muchísimas placer. gracias, doctor. Pues sí, me solicitaron el poder contribuir a este ciclo de ponencias y con mucho gusto lo hago porque creo que es interesante, como digo, ¿no?, el poder compartir pues, distintos puntos de vista, también poder compartir la visión de los aeropuertos que muchas veces en el mundo del transporte aéreo pues no se suele incluir como a lo mejor debería, pero bueno, pues como digo, un gran placer. Quería empezar pues hablando un poquito para que sepan ustedes qué es ACI. Nosotros nos referimos a ACI o ACILAC. ACI básicamente es la Organización Internacional de Aeropuertos. No nos gusta a mis compañeros decirlo mucho, pero para que todo el mundo lo entienda, la ACI es la IATA de los aeropuertos. Como todo el mundo conoce IATA, pues somos la organización que representa a todos los aeropuertos del mundo. Y lo interesante, a lo mejor por el que no lo sepan, es que somos la voz oficial del sector de la industria aeroportuaria frente a la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, como decía, representamos los intereses de la industria y una de las cosas que hacemos, que es de lo más importante, es desarrollar normas, políticas y prácticas que después se llaman prácticas recomendadas para el sector, ya sean desarrollar políticas y prácticas individualmente por parte de la ACI o junto con la OACI. De hecho, cuando la OACI quiere hablar de temas de aeropuertos, pues obviamente nos llaman a nosotros, ¿no?, para ver cuál es la opinión del sector. Básicamente tenemos unos 2.000 aeropuertos en todo el mundo, en 176 países, y estos aeropuertos pues, gestionan aproximadamente el 90% del tráfico mundial de pasajeros. Y en América Latina, ACI se llama ACI LAC, Latinoamérica Caribbean, y tenemos 270 aeropuertos
en 34 países y representan estos aeropuertos el 95% del tráfico de la región. Y la región básicamente va desde México hasta el sur, y digo hasta la Antártida, ¿no? Incluyendo pues todo el Caribe. Y bueno, solamente una nota aquí. Hay muchos más aeropuertos en la región, no solamente hay 270 aeropuertos, y en el mundo hay muchísimos más de 2000 aeropuertos. De hecho, lo que es interesante apuntar que nadie realmente en el mundo sabe cuántos aeropuertos hay. No hay un registro clarísimo de cuántos aeropuertos hay. Y bueno, eso es una pequeña batalla que tenemos para poder identificarlos todos, ¿no? Pero lo importante es que del tráfico comercial, pues gestionamos, nuestros aeropuertos socios gestionan la gran mayoría. Y una cosa que hacemos también en ACEI es que tenemos muchísimos datos estadísticos, ya sean de tráfico y de aspectos económicos. Y de hecho nosotros alimentamos a la OACI con todo tipo de información, ya sea de tráfico como de temas económicos. Y por supuesto en Andeni pues estaríamos como muy gustosos de compartir con la URN pues muchos de estos datos y muchos de los documentos que nosotros publicamos regularmente. O sea que si ustedes necesitan documentación, Muchas gracias, doctor. pues con mucho gusto, nada más tiene que preguntármelo y no se preocupe que haremos lo posible para pasarle esa información. De hecho, por ejemplo, ayer publicamos un estudio muy interesante que está patrocinado por el aeropuerto Hamad de Doha, en Qatar, sobre los gastos en infraestructura aeroportuaria en todo el mundo. Y con mucho gusto, pues de nuevo, también le puedo pasar por lo menos el resumen ejecutivo de ese informe. Excelente, muchas gracias, doctor. Pasando ya en materia, pues si quiere pasar la siguiente página, la siguiente, la del grafiquito que pone es la siguiente, exactamente. Bueno, pues ya entrando ya en materia, porque sé que la gente quiere saber, ¿no?, cómo está impactando, ¿no?, la crisis del COVID a los aeropuertos. Bueno, pues la crisis del COVID, como ya habrán oído, pues ha sido la mayor crisis que ha afectado a la industria del transporte aéreo internacional y nacional desde que el transporte aéreo comercial se inició. Al principio del siglo XX, ha sido la crisis más grande y sigue siendo en estos momentos la crisis más grande. Y esta gráfica lo que está reflejando es básicamente el cambio del volumen de tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe con respecto a los mismos meses del año 2019. Y entonces les voy a explicar aquí. En enero del 20, el tráfico en el Caribe y en América Latina estaba creciendo un 5%, en febrero un 7%. Y ya en marzo es cuando empezó la pandemia. Y ya en marzo el tráfico acabó ese año en un 37% por debajo del marzo del 2019. Y ya en abril fue el primer mes total dentro de la pandemia y, como ven, el tráfico colapsó un 95%. O sea, teníamos un 95% menos de tráfico que en el año 2019 en abril. Y como ven, abril, mayo, junio, julio, pues el tráfico estaba prácticamente totalmente colapsado y ya se empezó a recuperar en el verano. Básicamente porque pues no se podía permitir de alguna manera, ¿no?, el que se perdiera el verano, y ya se empezaron a introducir una serie de protocolos y demás, y eso permitió esa ligera recuperación. Llegamos a diciembre del 2020 con la mitad del tráfico de diciembre del 2019 y allí, como vemos, una cosa curiosa pasó, y es que empeoró la situación. Y eso fue debido a la segunda ola que estaba de lleno pegándonos, ¿no?, en América Latina, y también pasó que Estados Unidos introdujo la necesidad de pruebas COVID para poder entrar al país. Tuvimos una gran suerte en América Latina y el Caribe, y es que mientras que Estados Unidos se cerró totalmente al tráfico de Europa y el tráfico de Asia, eso no fue así para el tráfico de América Latina, pero sí que empezaron a solicitar pues la necesidad de pruebas y demás, ¿no? Entonces, por eso hubo esa recaída, y a partir de ahí también ha habido una recuperación por fortuna, ¿no? Y en estos momentos, en mayo,
Acabamos mayo con un 37% por debajo de mayo del 2019. Esto es una situación global de América Latina y el Caribe. Lo bueno para México lo podemos ver en la siguiente diapositiva, y es que la situación en México es muchísimo mejor, por fortuna, ¿no? Comparado con el resto de América Latina. Se ve perfectamente que obviamente también allí en abril y en mayo pues hubo el mismo colapso que en el resto de América Latina y del mundo. Hubo también esa recuperación mucho más rápida en el caso de México. Nos pegó también esa introducción a la necesidad de pruebas y demás que pedía Estados Unidos, pero realmente la situación ha mejorado tremendamente en México, ¿no? Comparado con América Latina, con el resto de América Latina, ¿no? Y en estos momentos en mayo estamos a un 18% por debajo del mayo del 2019. Y hay aeropuertos en México, por ejemplo el aeropuerto de Tijuana, donde tenemos una situación que ya se ha superado el tráfico del 2019. Una situación realmente, pues a pesar de la gravedad de la situación que estamos viviendo, pues dentro de lo que cabe bastante bueno, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da esta situación tan curiosa en México, que es única en el mundo? Pues la situación la tenemos en la siguiente gráfica. Si pasa la siguiente gráfica en Andeni, vemos que en México, esto es un mapa que publica IATA, cualquiera puede acceder a este mapa, y vemos que México es el único país del mundo donde apenas hay restricciones. De hecho, según este mapa, no hay restricciones. Ven que está en un color más clarito, comparado con, por ejemplo, el caso de Libia o el caso de Myanmar o el caso de Corea del Norte, ¿no? México pues nunca aplicó ningún tipo de restricciones para la entrada o salida de pasajeros dentro del país o la entrada y salida de pasajeros internacionales. Y eso realmente ha ayudado mucho a que el colapso del tráfico haya sido mucho menor que en el resto del mundo. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Bueno, pues eso obviamente se puede debatir, pero la verdad, y nosotros eso es una cosa que insistimos mucho en ACI, y no solamente en ACI, sino en la industria del transporte aéreo y también en IATA, la verdad es que los protocolos que se han introducido en el transporte aéreo son tan estrictos que ha hecho que realmente el transporte aéreo no sea un factor de contagio, no sea un vector por el cual el virus del COVID se esté transmitiendo. Sí que es verdad que se dice que a raíz del transporte aéreo el virus viajó por el mundo. Bien, de acuerdo, eso puede ser así. Obviamente nadie sabía qué estaba pasando y eso podría ser así. Pero el transporte aéreo no es un vector de transmisión para las personas que están viajando, ¿no? Y en ese sentido, pues nos gusta felicitar a la actitud que tomó el gobierno mexicano al respecto de no poner ninguna barrera. Y nosotros vemos el transporte aéreo realmente en América Latina y el Caribe, como muchas otras partes del mundo, como un factor fundamental para el desarrollo socioeconómico del país, de dentro del país y del posicionamiento del país en el ambiente, en el ámbito internacional. Es fundamental el transporte aéreo. En el caso de nuestra parte del mundo, no hay alternativa al transporte aéreo. Pueden haber más o menos carreteras, pueden haber más o menos ferrocarriles, pero un país del tamaño de México, por ejemplo, un país del tamaño de Argentina o de Brasil o del Perú, o incluso un país del tamaño y de la longitud de Chile, no hay una alternativa a la alternativa que podemos tener, por ejemplo, en Europa. En Europa, donde yo me encuentro en estos momentos, yo precisamente mañana voy a viajar a Grecia y voy a viajar de donde me encuentro, que es en el norte de España, en una ciudad que se llama Pamplona. En el País Vasco voy a viajar a Madrid para tomar un vuelo a Grecia. ¿Y cómo me voy a desplazar a Madrid? Pues voy a ir en ferrocarril, en tren. Esa opción en América Latina pues no será, o si será es muy, muy, muy limitada, ¿no? En Colombia, por ejemplo, para desplazarse de Bogotá a Medellín, pues en línea recta el vuelo es de menos de 1 hora. La alternativa es ir en automóvil y ese viaje dura más de 10 horas. O sea que el transporte aéreo
es un elemento fundamental para el desarrollo social y económico de nuestros países de América Latina. Efectivamente, eso también se da en África, eso también se da en Asia, sobre todo en el sureste asiático, pero en Estados Unidos, en Europa, hay alternativas. De hecho, el transporte de mercancías en Estados Unidos se da mayoritariamente por camión. Bueno, entonces, esta es una de las razones, ese hecho de que no se cerró México al transporte aéreo es una de las razones por las que el país se encuentra relativamente bien en el contexto internacional. De hecho, junto con China, es el país que está mejor con respecto a otros, con respecto al año 2019. Y como decía, ya hay aeropuertos en México que están por encima del tráfico del 2019. Pasamos, si acaso, a la segunda y volvemos a ver ese impacto que ha tenido el COVID en la industria del transporte, de los aeropuertos, en el sumatorio del año 20 y lo que esperamos del año 21. Y vemos que a nivel mundial los pasajeros en el mundo en estos 2 años están un 56%, se ha perdido un 56% del tráfico de pasajeros. Y los ingresos de los aeropuertos también están cayendo más de un 58%. Verán los que están siguiéndonos que el porcentaje de pasajeros y el porcentaje de ingresos es muy parecido. Y eso es porque en la economía de los aeropuertos los pasajeros son un factor de ingreso absolutamente fundamental. La mayoría de los ingresos de los aeropuertos están directamente relacionados con el tráfico de pasajeros. El tráfico de mercancías, el freight, lo que llaman en inglés, tiene un impacto muy, muy pequeñito en cuanto a los ingresos de los aeropuertos. Y los ingresos están relacionados con la actividad de transporte aéreo directa, donde la tarifa de pasajeros es el monto más importante y después le sigue la tarifa de pasajeros, le sigue la actividad comercial, las tiendas de duty free, los restaurantes, la publicidad y demás, ¿no? Y eso está también, sobre todo, obviamente, el duty free y las tiendas, los comercios, están ligados directamente con ese número de pasajeros. Por eso los porcentajes son muy parecidos. Y vemos que América Latina y el Caribe, pues junto con Norteamérica y la región de Asia-Pacífico, son las regiones menos afectadas o las que se han recuperado más. Por ejemplo, Europa y África pues tienen unos porcentajes de caída mucho más importantes que América Latina. Y es importante apuntar que en Asia-Pacífico los números engañan un poquito porque China, la actividad del transporte aéreo doméstico en China es muy, muy, muy importante, mucho más que la actividad internacional, de alguna manera un poquito también como lo que pasa en México y lo que pasa también en Brasil, ¿no? Aunque en México el transporte aéreo internacional es mucho más importante que en Brasil. Brasil es un país donde el potencial de desarrollo del transporte aéreo internacional es muy importante. México pues tiene la ventaja de que tiene los centros turísticos más importantes de toda América Latina, liderado obviamente por la zona de Cancún y Riviera Maya. Entonces, eso obviamente pues, hace que el transporte aéreo en México esté muy balanceado entre el transporte doméstico y el internacional. Entonces, esto es un reflejo de esa situación, tanto de tráfico y de ingresos. Y como vemos allí, pues los ingresos han caído, o sea, los aeropuertos de América Latina y el Caribe en el año 2021 han ingresado casi 13 billones de dólares menos que en el año, con respecto al año 2019, ¿no? Y esto obviamente pone a los aeropuertos en una situación pues, muy difícil, porque no solamente obviamente hay que mantener los gastos operativos, sino que también hay que invertir en infraestructuras. Y esto hace que realmente pues, muchas de esas infraestructuras pues, no es que se vayan a realizar, pero obviamente los aeropuertos tienen que generar, pues ir a los bancos a pedir dinero y va a haber un retraso en algunas de estas infraestructuras que son muy importantes para poder gestionar esa demanda creciente del transporte aéreo que teníamos hasta ahora, que se va a dar de nuevo,
sea, va a haber más transporte aéreo, va a seguir creciendo, pero primero nos tenemos que recuperar ante el COVID, ¿no? Si pasamos a la siguiente, perdóneme que estoy aquí medio afónico. No, no, doctor, no se preocupe. Si necesita un Sí, momento, está bien. no, 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 no. Estoy acostumbrado a esto, y sobre todo porque es muy temprano. Bueno, entonces los aeropuertos, ¿qué respuesta han dado al COVID, ¿no? Pues se han hecho varias cosas. Primero de todo, se ha trabajado conjuntamente con la OACI, con un comité que se llama CART, que se creó precisamente para dar una respuesta a la situación tan grave que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este comité pues, trajo pues, a expertos de los distintos stakeholders, que se llaman en inglés, distintos actores, ¿no? del transporte aéreo, y eso incluía a los aeropuertos, a las compañías aéreas a través de la IATA, a los control de tráfico aéreo, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos otros actores, ¿no? Y a través del CART se diseñaron una serie de protocolos, que ahora les explicaré en qué consisten. Otra cosa que se hizo muy importante es que, aparte si vamos al anterior, Irandeni, también aparte del esfuerzo que hizo la OACI a través de ese grupo de CART, ¿no? de ese grupo, pues la industria ha colaborado más que ninguna otra vez en la historia de la aviación. O sea, la constante charlas que hemos tenido con la IATA y seguimos teniendo con IATA es algo histórico. Realmente pues cada uno en la industria del transporte aéreo quiere pues defender, ¿no? Su parte o su pequeña parcela, ¿no? que tienen. Y Claro, siempre ha habido una pequeña, pues de alguna manera, como una pequeña competencia. competencia o una pequeña peleita, ¿no? entre los aeropuertos y las compañías aéreas, donde las compañías aéreas pues, se quejan de las tarifas aeroportuarias, que si son muy altas, que es muy caro operar los aeropuertos, y los aeropuertos dicen que las compañías aéreas pues, que controlan el mercado, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero con el tema del COVID pues, hemos trabajado todos a una para dar salida a esta situación tan difícil, ¿no? Y esto es algo que realmente hay que mencionar porque estamos trabajando muy bien juntos, ¿no? Y se ha mostrado mucha sinergia, ¿no? Entre todos. Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, pues nosotros no paramos de preparar cartas para los gobiernos de la región latinoamericana, pues tratando de explicar a los gobiernos, ¿no? la importancia de abrir las fronteras, la importancia de no poner límites a la actividad aérea y demás, ¿no? Y como decía, pues eso, se han desarrollado muchísimos protocolos y muchísimas recomendaciones, ¿no? Y en el caso de ACI, lanzamos un producto, una acreditación que se llama Airport Health Accreditation, AHA, que básicamente lo que hace es medir o evaluar si los aeropuertos están realmente cumpliendo con esos protocolos que la OACI y que nosotros mismos, que también el Center for Disease Control de Estados Unidos y el European Center for Disease Control de Europa, pues están recomendando, ¿no? que se implementen para frenar la expansión del virus, ¿no? Y pues nosotros evaluamos lo que hace cada uno de los aeropuertos. Obviamente no nos podemos desplazar porque por las restricciones que hay, no, pero evaluamos y entonces si estamos satisfechos que los aeropuertos están haciendo todo lo que es posible hacer, pues les otorgamos la acreditación. Y me complace mucho decir que el primer grupo aeroportuario en el mundo que hizo eso fue el Grupo Aeroportuario del Pacífico Ya. en México, LAP, que lo implementó y de hecho fueron, como digo, los primeros, ¿no? Y eso nos complace muchísimo, ¿no? Y también podemos decir que el aeropuerto de la Ciudad de México pues también lo está haciendo, ¿no? El Airport Health Accreditation, lo cual nos complace muchísimo. Si pasamos a la segunda, Erandeni, a la siguiente, pues, por cierto, no he mencionado, pero lo puedo mencionar ahora, que los protocolos en qué consisten. Bueno, pues los protocolos realmente son muy sencillos. Los protocolos consisten en limitar el acceso a las terminales aéreas a aquellas personas que no viajan, pues por ejemplo a los que acompañantes, ¿no? o a las personas que estaban recibiendo a los pasajeros, pues no se está permitiendo o se está limitando, pues para qué evitar que haya aglomeraciones, ¿no?
También se está obligando el uso de las tapabocas o mascarillas, ¿no? En cualquier momento dentro de las terminales aéreas. Se está pues, haciendo uso de los geles hidroalcohólicos, ¿no? Pues para pues, evitar, ¿no?, los contagios. Se están introduciendo protocolos de distanciamiento de las personas o el flujo ordenado dentro de los aeropuertos, ¿no? Se están bloqueando pues, las sillas para sentarse, ¿no? Pues para que no haya grupos de gente cerca. Y creo que había una pregunta que me hacían, era ¿cuántos contagios se están dando en los aeropuertos? Pues le puedo decir que no nos consta de ningún contagio en ningún aeropuerto del mundo. O Sí, por lo no menos, hay evidencia de eso. efectivamente, ¿habrá habido? Pues probablemente habrá habido. Pues porque no puedo decir que no haya habido, pero Claro. nadie nos ha podido demostrar que haya habido. Ujú. Pues porque sabemos, y científicamente sabemos, que el uso de las mascarillas, sobre todo el uso de las mascarillas, y tratar de mantener un orden y que no hayan aglomeraciones, es la mejor defensa ante el COVID, ¿no? Y eso sabemos que en todos los aeropuertos del mundo se está aplicando. De hecho, nosotros decimos, y la IATA también decimos, que probablemente el lugar más seguro del mundo para estar en estos momentos es Es un o en un aeropuerto. aeropuerto o en un avión, Es correcto. porque por todas estas medidas que hemos implementado. Y seguro que ustedes saben pues, todo el tema de los filtros EPA en los aviones y demás, ¿no? O sea, en los aeropuertos, por cierto, también obviamente no se están poniendo filtros EPA porque es imposible poner filtros EPA en todos los sistemas de refrigeración y de aire de los aeropuertos, pero les puedo decir que uno de los protocolos también es el reforzar los protocolos de limpieza en los aeropuertos. Y de O sea, sanitización. de sanitización. O sea, yo les puedo decir en estos momentos que los aeropuertos del mundo nunca estuvieron tan limpios. O sea, eso es un hecho. Y además creo que eso aplica a muchas otras industrias, ¿no? El mundo nunca estuvo tan limpio como hasta ahora, ¿no? Yo creo Entonces, que bueno, este comentario que haces, Rafael, disculpa que te interrumpa, es muy importante porque sí, es importante en vía de la recuperación que la gente se sienta segura de estar exacto, en un aeropuerto o estar en una aerolínea, ¿no? Eso es parte de la recuperación, de permear esa información de una manera adecuada, de todo exacto. esto, estos protocolos, estos filtros, estas acreditaciones de salud, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso es absolutamente importante, como dices tú, para dar la sensación de seguridad a los usuarios, a los pasajeros, ¿no? Pero también convencer a los gobiernos, ¿no?, de que se está haciendo un esfuerzo y de que efectivamente no puede nadie apuntar a que debido al transporte aéreo se está contagiando a la gente, ¿no? Para la recuperación del COVID, ¿no? Pues, ¿qué es necesario? Pues aquí es básicamente voy a explicar qué queremos decir con esto. Obviamente la vacunación es esencial, ¿no? Pues para que tengamos una población pues, que ya no puede transmitir el virus, ¿no? Y aquí en América Latina pues tenemos una asignatura pendiente, ¿no?, con respecto al resto del mundo, pero no con respecto a todo el mundo, sino con respecto a básicamente Europa y Norteamérica, ¿no? Es verdad que en Europa pues, y en Norteamérica pues, los porcentajes de vacunación pues, ya son relativamente altos. Esto es unos datos que ya son un poquito viejos, de mayo. Por ejemplo, ayer mismo en las noticias en España pues ya estaban diciendo que más del 40% de la población está ya vacunada y no sé si el 30 y tantos por ciento de la población ya tiene las 2 dosis de vacuna, ¿no? Estamos ya por unos niveles similares a los de Estados Unidos o los de Gran Bretaña. Chile destaca, obviamente, en América Latina, que es el país donde más porcentaje de vacunación hay. En el resto de los países, pues obviamente, pues, hay que hacer mucho trabajo allí. Eh, ¿Qué es otra cosa importante para la recuperación? Y ahí es México donde puede dar ejemplo. La eliminación de cuarentenas. En el momento en que se impone la necesidad de cuarentenas, la gente deja de viajar. Punto. O sea, no hay un pero. Es así. Y de hecho, vemos que donde hay menos tráfico en América Latina en estos momentos es en Argentina, Ujú, en exacto. Venezuela, en Chile y en Uruguay, y ahora no me acuerdo de los datos de Paraguay y de Bolivia, pero vamos, sobre todo Donde esos que he están estas mencionado, restricciones, ¿no? donde efectivamente hay esas restricciones.
Un caso muy interesante, aparte de México, que como digo, nunca hubieron restricciones, es el caso de Colombia. En Colombia pues, se impusieron unas restricciones muy dracónicas al principio y después se dio cuenta al gobierno que eso no estaba conduciendo a nada. Porque además lo curioso, Erandeni, y los que nos escuchan, es que las restricciones que se imponen al transporte aéreo no hace que la situación epidemiológica dentro del país mejore, sino que además no tiene una relación. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, a pesar de que no hay tráfico aéreo, está subiendo la tasa de contagios, ¿no? Sí. Incluso eso se da en Europa y en Estados Unidos. Entonces, con eso demostramos que el transporte aéreo, pues el parar el transporte aéreo no conduce a absolutamente nada, a nada, siempre y cuando se mantengan esos protocolos que decíamos, ¿no? Entonces, vacunación, eliminación de cuarentenas, otra cosa muy importante, la armonización en cuanto a los protocolos a nivel mundial de qué es lo que se pide al que viaja. Desde el punto... Esa es una parte súper importante, ¿no? Como por ejemplo la Totalmente. obligatoriedad de la máscara o de la mascarilla al momento Exactamente. de abordar. Exactamente. Esa uniformidad en ese protocolo. Exacto. Exactamente. Exactamente. Hay una, mira, André, hay una confusión total y absoluta en todo el mundo. Porque si te fijas, no hay un lugar en Internet que podamos ir para ver qué es lo que hay que hacer. Yo mañana me voy a Grecia y he tenido que meterme en la página web del gobierno de Grecia para enterarme qué es lo que hay que hacer para ir a Grecia. Es tremendo que en un mundo tan conectado pues no haya esta Y tan armonización. globalizado. Así Exactamente. es. Y fíjate, hay un caso muy interesante también. Yo, por fortuna, me vacuné con las 2 dosis en Panamá y yo tengo una aplicación del gobierno de Panamá donde demuestra que yo estoy vacunado. La gran duda que tengo es, ¿va a reconocer el gobierno de Grecia esa app que tengo del gobierno de Panamá? Porque en Europa se está reconociendo una app europea común que demuestra que si estás vacunado o no, pero no me han dicho si aquí están reconociendo esa demostración que tengo yo de Panamá o de México o de Estados Unidos. Hay una falta total de armonización y eso puede y nos está afectando. Eso entorpece la actividad aérea, ¿no? Totalmente, Yo creo que es muy totalmente. importante las actividades que están haciendo en sinergia, tanto la IATA como, por ejemplo, lo del pasaporte de Sí, vacunación, ¿no? O sea, donde exactamente, reconoce a nivel exactamente. mundial tu vacuna, ¿no? Que ya estás vacunado. Eso sería como una homologación, ¿no? De como decir, Efectivamente. yo tengo una aplicación en Panamá, pero también en Sí, México ya están reconociendo a sí, través de este como pasaporte de vacunación, ¿no? exactamente. No lo tengo aquí a mano, pero creo que ustedes conocerán muchos de ellos, de los que nos escuchan, el pasaporte de la fiebre amarilla, que es un Ujú. documento amarillo donde pone que tú has recibido La vacuna. la vacuna, ¿no? Ujú. Sí, hay países en los que para poder ingresar requieres de esa Efectivamente, vacunación y tienes que llevarlo efectivamente, efectivamente. efectivamente. Y eso es un documento avalado por la Organización Mundial de la Salud. Fíjate qué Correcto. cosa más curiosa era, porque ese documentito no solamente es válido para la fiebre amarilla, es para cualquier vacuna. Y sin embargo, con el tema del COVID no se ha hablado de eso. Yo lo tengo, No lo han hecho, ajá. no lo han hecho. O sea, hubiera sido tan sencillo como que la OMS, junto con todos los países que conforman la OMS, hubieran dicho, señores, cuando ustedes le Emitimos, vacunen, ajá, que le pongan el sellito aquí en el papel y ujú, entonces ya todo el correcto. mundo lo aceptaría. Fíjense que yo puedo ir a Corea del Norte y ahí me aceptan ese papelito, Ujú. pero sin embargo no me aceptan el de la vacuna, ¿no? Entonces, esa falta de armonización es tremenda porque eso es una parte muy importante para dar esa confianza, ¿no? Para demostrar que uno... Yo creo que una de los principios más importantes en el sector aéreo, doctor, es precisamente esa uniformidad o esa internalización o homogeneidad Sí, en estos protocolos, ¿no? Precisamente para que si vas a Francia, China, Corea, México, a Panamá, no te pidan algo diferente, sino en todos exactamente, exactamente. conozcamos qué documento tenemos que acreditar. Exactamente. De la misma manera que usted va con el pasaporte mexicano y se acepta, pues tendría que ser lo mismo con la vacuna, ¿no? Con la demostración. Una cosa muy importante también son las restricciones operacionales. ¿Qué quiero decir con eso? De nuevo, a ustedes en México eso no les afecta, pero hay países en la región, sobre todo en Sudamérica, donde
los gobiernos están diciendo, y esto es real. He dicho, la última carta que envié hace unos días era en relación a esto, a algunos países de América, unos gobiernos de América del Sur. Como se está diciendo que hay que mantener la distancia entre los pasajeros, ¿no? Pues los gobiernos dicen, pues tiene que haber un cupo de pasajeros en la terminal. Pero claro, eso no es posible durante todo el tiempo. Hay procesos donde la gente tiene que estar más juntita, como por ejemplo cuando se va a abordar el Los avión. horarios pico, ¿no? Y efectivamente. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente a estos países. Bueno, ahora le digo lo que les estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa? En algunos países, como por ejemplo en el caso del Perú, las compañías aéreas ya quieren volar más, porque ya se levantaron muchas de esas cuarentenas. Pero los gobiernos están diciendo, no les permitimos que haya más vuelos porque no se puede garantizar ese distanciamiento entre las personas dentro de la terminal aérea. Entonces, no les permitimos que haya más vuelos. Entonces, es ahora una situación tremenda, porque la gente quiere volar, pero porque se dijo que había que mantener esa distancia, entonces ya no te dejan volar más. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Claro, aquí es donde la gente no se lee los protocolos correctamente. Los protocolos de la OACI dice, siempre que sea posible operacionalmente, se debe de mantener 1,5 metros, pero no siempre es posible mantener esa distancia. Y, sin No. embargo, sí que es posible mantener el tapabocas o la mascarilla y sí es posible mantener un flujo ordenado. Y eso es lo que estamos diciendo. Es, señores, la misma OMS dice que siempre que sea posible mantengamos la distancia, pero no quiere decir que siempre vamos a mantener la distancia, ¿no? Entonces, son esos pequeños flecos que muchos países, muchos gobiernos, pues quieren cuidarse en salud y lo que hacen es entorpecer esa recuperación, ¿no? Y como digo, pues nosotros hemos demostrado que los aeropuertos y las aerolíneas es el lugar más seguro donde estar, independientemente si estás a 1 metro o 1,5 metros. Sí, A mí me Nandini. llama mucho la atención, doctor, precisamente por eso. Los aeropuertos y las aerolíneas son de los entes o de las industrias más reguladas a nivel internacional. Sí, Entonces, a lo mejor los gobiernos deberían de voltear un poco más a ver todos estos protocolos. A mí me llama mucho la atención porque efectivamente al momento de las terminales aéreas, al restringir el flujo de estos acompañantes, obviamente reduce la capacidad o más bien el aforo. ¿Por qué? Porque sí, únicamente entran los que tienen un vuelo en cierto sí. horario. Creo que ahora sí ha sido todo un poco más, aunque no pareciera a veces, porque son horarios pico, sí se ha organizado más o se ha ordenado más. La gente ha tendido a guardar el uso de la mascarilla, ahora sí que los geles antibacteriales, todo esto. Sí ha visto un cambio, inclusive algo que a mí me llama mucho la atención, como usted decía, hay lugares en los que no se puede mantener esas distancias en los aviones. Cuando el avión aterrizaba, todo el mundo se quería levantar, que ahora ya bajan de una manera más Claro, ordenada. Ha habido un claro, cambio, sí ha habido exactamente. un cambio. Exactamente. Ha habido un cambio de comportamiento por parte, y la gente yo creo que además lo entiende, ¿no? Siempre hay No, un loco, ¿no? Por ahí que no sí, sigue las reglas, claro, pero en pero, general la gente es muy seria al respecto. pero el gobierno debería de observar esto, como dice, para Claro, poder claro. evitar este tipo de restricciones. Efectivamente, y allí estamos, Andeni, en esa lucha constante, ¿no? Demostrar a los gobiernos que la gente está haciendo las cosas bien o que se pone la gente está actuando de forma voluntariosa, pero ya ves, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y además los ministerios de la salud o las secretarías de la salud pues han cogido mucho poder. Y entonces se asustaron mucho con el comienzo de la pandemia y están pues haciendo todo lo posible pues para mantener las normas ahí, ¿no? De una forma tan estricta que somos conscientes que son importantes, pero no tendrían que significar un impedimento para la recuperación del sector, ¿no? Y Claro. por último, allí mencionó la tecnología, y además había alguna pregunta al respecto. La tecnología, Irán, yo creo que puede ser y debería de ser nuestro gran aliado para la recuperación. La tecnología, estamos hablando aquí de la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? La Todo tecnología biométrico. del touchless, del biométrico y demás, ¿no? En estos momentos, en muchos países,
uno puede acceder al país sin necesidad de hablar con nadie ni tocar absolutamente nada. Eso ya es algo que en Europa, por ejemplo, está muy extendido. Si usted es europeo y llega a Europa con el pasaporte, lo pone encima del aparatito, la cámara le mira la cara y ya se abre la barrera y ya entra al país sin necesidad de hablar con nadie. En la región de América Latina también se está empezando a dar. Uruguay es un país, por ejemplo, que está muy avanzado en todos estos sistemas. O sea, cualquiera puede entrar a Uruguay sin tampoco necesidad de hablar con nadie. Pone el pasaporte, el aparato lee el pasaporte electrónico. Como saben, en el pasaporte electrónico hay un chip. En ese chip hay todo tipo de información. Entre ellos está la fotografía. La cámara te mira, compara la cara de cada uno con los datos biométricos del chip y entonces abre la barrera, ¿no? Entonces, la tecnología, como digo, puede ser nuestro gran aliado para esa recuperación, ¿no? Y Esa aquí debería de ser la nuevo, tendencia. exactamente, y además es muy interesante porque hace mucho sentido económico, porque introducir estas tecnologías hace la operación mucho más barata para todo el mundo. Correcto, Y además, correcto. otra cosa muy interesante, hace que el flujo, que la experiencia sea mucho más agradable, porque es mucho más rápido, Más fluido. más fluido, con lo cual el pasajero está contento. Entonces, es como llaman, un win-win-win para todo el mundo, ¿no? Entonces, Correcto. aquí en Andeni también estamos luchando bastante con los países para que permitan la introducción de esta tecnología, ¿no? Porque pues a veces hay recelos, ¿no? Muchas veces pues hay también sindicatos y no que quieren proteger los puestos de trabajo y tal. Bueno, pues Claro. son las peleitas normales que vamos a tener que tener, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que vemos en Andeni con respecto al COVID. Si pasamos a la a la siguiente, pues aquí vemos pues la recuperación. Una de las grandes preguntas es cuándo volveremos a la situación del 2019 y mira, la respuesta real es que nadie lo sabe, no se sabe. Porque todo depende de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De la vacunación, de las restricciones y demás, ¿no? En También del México, apoyo, ¿no? Que dan exactamente, los gobiernos. exactamente. Entonces, en México, como te decía, estamos ya muy cerquita de los valores del 2019, en otros países bastante lejanos y, bueno, pues estamos hablando que, por ejemplo, que probablemente será alrededor del año 24, ¿no? Cuando ya la región o a nivel global ya nos habremos recuperado, pero eso puede variar muchísimo, ¿no? Y tendremos que esperar bastantes años para que volvamos a tomar esa curva que había antes de la pandemia que representamos aquí con un 100 en el año 2019, ¿no? Yo creo que Entonces, ajá. sí, sí. Perdón, en este punto, doctor, yo creo que es muy importante lo que menciona, porque finalmente va a haber casos que sean intermitentes por ahora de Sí, los picos, de los rebrotes sí, y que vuelvan a poner restricciones. Pero estos puntos a que usted hace referencia, yo creo que pueden ser muy positivos si lo toman los gobiernos en el sentido de ayudar a una industria que aparte es muy sí. importante dentro de la macro y microeconomía de los países. Exacto, exacto, absolutamente, absolutamente. Y como te digo, en eso estamos, ¿no? En eso estamos para convencer a los gobiernos de la importancia de todo esto. Podemos saltar la siguiente si quieres, porque pues ya hemos hablado un poquito de todo esto, ¿no? Y es básicamente lo mismo, la misma gráfica anterior, pero dividido entre la diferencia entre vuelos domésticos e internacionales, ¿no? Obviamente la recuperación se da más rápidamente en el sector doméstico que en el sector internacional, porque no hay necesidad de reconocer protocolos de otros países, ¿no? Y por eso, en el caso de México, por ejemplo, el sector doméstico está yendo muy bien para algunas aerolíneas, por ejemplo, pues Viva Aerobús está yéndole muy bien, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no está de alguna manera afectado por la situación internacional, ¿no? O no tanto, ¿no? Como los vuelos internacionales. Pasamos a la siguiente y cambiamos ya de tema, si te parece, Nandini. Correcto. Hablamos de lo que quería es hablar de México como centro de conexión. Bueno, pues esto es un tema muy interesante y un tema que yo he estudiado bastante durante los últimos años, entre otras cosas porque yo viví en Dubái y Dubái, pues como sabes, es la base de Emirates, esta Correcto. gran compañía aérea. Y también viví en Abu Dhabi, que es el emirato contiguo a Dubái, donde está la compañía Etihad.
Y estas compañías aéreas pues, se basan en el modelo de centro de conexión, el modelo hub, ¿no? Y ahora pues resido en Panamá y ahí pues tenemos Copa, ¿no? Donde el éxito de Copa depende de su modelo de centro de conexión o el modelo de hub, ¿no? El hub, Entonces, correcto. ¿cuáles son los elementos de éxito, ¿no? Para un modelo para un centro de conexión o modelo hub? Pues lo más importante, obviamente, es la aerolínea, ¿no? Tienes que tener una aerolínea que opere un hub. Un hub es un modelo operativo que decide una compañía voluntariamente establecer. Una compañía, de hecho, aérea, podría perfectamente operar sin un modelo hub. Y de hecho hay muchas compañías aéreas en el mundo que operan sin ser un modelo hub. O sea, sin que vuelos aporten a otros vuelos, ¿no? La conexión, ¿no? Correcto. Que un avión tenga pasajeros que vienen de muchos otros aviones, ¿no? Ese es el modelo hub, básicamente. Como digo, es una cosa voluntaria que las compañías aéreas deciden operar. Eso por un lado, ¿no? Tienes que tener una compañía aérea. Después tienes que tener ese mercado, ¿no? Ese mercado local y de conexión. Y eso es muy importante, porque hay compañías aéreas que dependen 100% de la conexión o unos porcentajes muy cercanos, como por ejemplo Copa, como por ejemplo Emirates, ¿no? Lo bonito es combinar eso con un gran centro poblacional. Te voy a dar el ejemplo de Turquía. Turkish Airlines opera un sistema hub en Turquía, en Estambul, muy, muy importante, pero tiene una ventaja con respecto a Panamá y a Dubái, y es que la ciudad de Estambul es una mega ciudad donde hay muchos millones de pasajeros, de habitantes, y de por sí es un gran destino turístico, que por sí ya genera tráfico. En Panamá, por ejemplo, si quitas la conexión, el número de pasajeros es mínimo, pero Panamá por sí sola no genera esa actividad, ¿no? Después tenemos que tener la capacidad aeroportuaria para permitir esas oleadas de conexión, ¿no? Esos picos que mencionabas antes, ¿no? Eso es importantísimo. Si no tienes esa capacidad, pues no se puede dar esa conexión, ¿no? No, no, Y no, por, no va a y por funcionar, último, correcto. exactamente. Y por último, tienes que tener una política aerocomercial que yo llamo una política aerocomercial liberal, ¿no? Permitir que se den esas conexiones, permitir el que haya movimiento, el que vengan compañías aéreas, el permitir que cualquiera venga, porque cualquiera que venga va a aportar tráfico a esa conexión, ¿no? Entonces, Claro. en cuanto empiezas a limitar, usted sí, usted no, usted solamente puede traer tantos vuelos, usted no, pues bien, puede ser exitoso para una compañía aérea concreta, pero no para el centro de conexión que debería de beneficiar no solo a la compañía aérea, sino que al país y también al aeropuerto, ¿no? Esos son los Ahuyenta, factores. claro. Exactamente, exactamente. Pasamos a la siguiente, si quieres. O sea, y bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Los modelos de conexión de Oriente Medio pues son famosos en todo el mundo y funcionan por dos razones muy sencillas. Por la ubicación geográfica entre dos grandes masas poblacionales, que son Asia y el resto del mundo. Y otra cosa que es muy importante, ese gran mercado local que hablaba, que fíjate, en el caso de estas compañías no será en el propio país, sino que será en un país muy importante que está muy cercano, que es la India. De hecho, Correcto. estas compañías aéreas funcionan porque existe la India. Si no existiera la India, probablemente no funcionarían con Lo tanto toman como éxito. hub entonces a India. Exactamente. O sea, las compañías aéreas indias pues no son tan exitosas desde el punto de vista comercial o de gestión como son estas compañías. Y Correcto. debido a la proximidad con la India, y de hecho, como la India es el segundo país más habitado del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes, el hub para la propia India se produce fuera de la India, en estos países que están muy cercanos a la India. Están a 2 horitas y media de la India. Es como un vuelo de Los Cabos a Cancún, por decirlo así, ¿no? O sea, entonces es un de facto India fuera de la India. Entonces, pero, como digo, falla ese
esa población local. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo se da qué situación de otro hub interesante. El caso de Singapur es muy famoso, pero si te fijas no hay tantos puntitos en el mapa como se daba con el caso de Turkish o el caso de Emirates o de Qatar. Pero ¿qué es lo que pasa en Singapur? Singapur tiene una ubicación geográfica muy, muy buena entre Europa y Australia y en el corazón del sureste asiático, muy poblado, y se enfoca en la calidad. En la calidad me refiero en tickets caros, porque se está buscando a ese pasajero premium, ¿no? Y se están buscando mercados que llamo yo primarios, no secundarios. ¿Qué es un mercado primario? Un mercado primario sería Ciudad de México, sería Nueva York, sería un Sao Paulo, ¿no? Mercados secundarios, ¿qué serían? Pues sería, pues, no sé, un La Paz, ¿no? Sería no sé, un Torreón, ¿no? O sea, lugares más pequeñitos, ¿no? Más pequeños, correcto. No sé, una ciudad secundaria brasileña, ¿no? Sin embargo, en Singapur sí que van a los mercados grandes, porque saben que hay una demanda por parte de un mercado de alto poder adquisitivo que quiere además volar con Singapore Airlines porque tiene garantizada una gran calidad, ¿no? Y Turkish Airlines es un modelo un tanto distinto, porque estos van a todos los mercados, primarios, secundarios y en todo el mundo. En todo el mundo. De hecho, es la compañía aérea con más vuelos, con más destinos de todo el mundo. Wow. Más que cualquier otra del mundo, es Turkish Airlines. Y estos vuelan a donde se pueda volar. Excelente. Y tienen además la ubicación geográfica excelente también entre Europa y Asia y África. Y además tienen ese gran mercado doméstico que no solamente es la ciudad de Estambul, sino que también es el mercado de Turquía, que es un país muy importante. Y te pones a pensar, pues, ¿a dónde vamos a ir con México? Pues yo creo que México podría potencialmente ser un Turkish Airlines, un Turquía, un Estambul. Eso es lo que a mí me excita muchísimo de la posibilidad de México. Si pasamos a la siguiente, Dani. Vemos que en el caso de América Latina, pues tenemos un COPA donde se ha estudiado muchísimo esa conexión, se basa en la ubicación, puramente en la ubicación geográfica entre norte y sur, une a cualquier tipo de mercado, pero está limitado a un tipo de aeronave, que es el 737. Solamente opera el 737. Entonces, su rango está limitado al 737, que no lo digo como crítica, porque eso hace que los costes operativos se mantengan muy, muy centrados. Muy estables, muy bajos, claro. muy estables. Y después podríamos apuntar a una Avianca, que es otro tipo de modelo, con hubs múltiples. Está el hub de Bogotá, el hub de Quito, el hub de El Salvador, ¿no? Por el tipo de modelo de compañía aérea. Y se está, pues, básicamente centrando en los mercados primarios. ¿Y por qué los primarios? Porque aquí, Erandeni, entra el tema de la liberalización, el tema de la libertad de a dónde o no puedes operar. Lo que buscas es que no hayan restricciones en los bilaterales entre los países, que cualquiera pueda volar a cualquier sitio. Entonces pasamos creo que tengo la siguiente. Entonces aquí llegamos al caso de México. Y es muy interesante el caso de México, porque tenemos un gran mercado local. En el caso de Aeroméxico, porque de hecho la única compañía aérea en México que podríamos hablar que tiene el potencial, ¿no? para crearse, para convertirse en esa Turkish, ¿no? por decirlo así, es Aeroméxico, ¿no? En estos momentos no hay ninguna otra, ¿no? Pues tiene un mercado local impresionante, ya sea dentro de la propia República, ya sea en la Ciudad de México, que es una de las grandes urbes mundiales, ¿no? Eso de por sí solo ya es muy jugoso, ¿no? Es muy interesante. Pero fíjate qué pocos destinos fuera de Centroamérica y fuera de la República vuela. ¿Y por qué es eso? Pues yo no lo sé, pero creo en Andení que una de las razones es, entre otras cosas, la política bilateral, donde no se dan, pues, permisos de vuelo.
Entonces, fíjate que en Brasil solamente se vuela a un destino en Brasil, que es Sao Paulo, Correcto. que en el caso de Perú solamente se vuela a Lima. Y fíjate, eso comparado con el caso de Copa, Como muy ¿no? restrictivo, ¿no? Realmente Muy nada más tienen restrictivo, autorización exactamente. de aterrizar en ciertos lugares en cada país. Que me imagino que eso es un factor, no lo sé, no lo sé porque no conozco el tratado bilateral entre México y Brasil, pero lo que quiero decir es que es absolutamente fundamental para tener un gran éxito el tener una política muy liberal, de Sí, permitir así que es. cualquiera vuela, y eso es lo que hace Singapur. Singapur tiene probablemente uno de los países con una política bilateral más liberal del mundo. De hecho, fíjate, eso mucha gente no lo sabe. Ujú. El tratado bilateral, que por lo menos había hasta hace poco entre Singapur y el Reino Unido permite a Singapore Airlines a volar a donde le dé la gana en el Reino Unido. ¿Sí? A Incluso cualquier hacer, destino incluso hacer vuelos interiores del Reino Unido, de cabotaje. de cabotaje. Fíjate ¿No? qué cosa más curiosa. Pero sí, Correcto. pero lo interesante aquí es lo No siguiente. es común. Erandeni no es común, pero fíjate qué curioso Erandeni. Pero Singapore Airlines no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? Porque no le interesa. No es su modelo operacional. No, Ellos no. dicen, muchas gracias, pero no lo voy a usar, porque a mí lo que me interesa es esa persona de Londres que quiere Ujú. ir a Australia, esa persona que quiere Exacto. ir de Londres, que quiere ir a Jakarta, la capital de Indonesia. Ujú. O sea, quiero decir que hay que ser, de alguna manera, hay que ser valiente, ¿no? Y Más decir, abiertos. yo abro mis mercados, porque sé que Correcto. tengo una compañía aérea que es potente, que es dinámica, que es agresiva, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? De hecho, le ayudaría mucho a la aerolínea. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso se ha demostrado siempre que es así. Claro, si tú dependes de tu éxito de un sistema proteccionista, pues claro, dependes de que no te abran los mercados, ¿no? Sin embargo, si tú Correcto. dependes en el servicio, y ese servicio puede ser pues porque tienes un asiento muy bonito o que tienes un precio muy interesante, ¿no? Correcto. O que tienes una red muy importante. Esos son Muy grande. factores ¿no? Entonces, claro, pues eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que México tiene un potencial tremendísimo para convertirse en un gran centro de conexión entre Norteamérica y el resto de Latinoamérica y entre mercados intercontinentales, porque tiene el Correcto. rango de acción un Aeroméxico con los 787, ¿no? Para llegar a Tokio Ujú. y a Corea o a Europa. Correcto. Y además, no solamente eso, sino que tiene un gran flujo a esas regiones, ¿no? Tanto a Sí. Japón como a Asia como a Europa. ¿Por qué? Yo Porque creo que aparte México, tenemos una ventaja. Ajá. exactamente, porque además, No, perdón, doctor. Ajá. no, porque no solamente México es un gran centro industrial y de negocios, sino que también es un gran mercado turístico. En ese Correcto. avión que viene de Madrid cada día, ¿no? De Aeroméxico, en ese avión están sentados personas que van de vacaciones a México, personas que van de negocios a la Ciudad de México y personas que van a visitar a sus familiares, pues porque son inmigrantes, ¿no? Que fueron de España a vivir a México, ¿no? Entonces, Correcto. eso es lo que es realmente bonito y eso es lo que deberíamos de poder explotar, ¿no? Y eso no lo tienen todos los países, pero México sí que lo tiene. Es lo que le iba a comentar. Nuestro país, a diferencia de otros, por ejemplo, Latinoamérica, que basan todo su ingreso, Sí, por ejemplo, del sector aéreo en turismo, nosotros sí, tenemos esa parte, la claro, parte industrial, la claro, parte de negocio, la parte de turismo, ¿no? O sea, que sí, es sí, ampliamente explotable, ¿no? Por así decirlo, totalmente, o sacarle totalmente. provecho a esa gran ventaja, ¿no? Que tenemos. Efectivamente, y por eso yo digo que México tiene un gran potencial. Lo que pasa es que por las razones que sean, que no las conozco ni porque no he podido estudiar, pues no se ha desarrollado de esa manera, ¿no? Ujú. Muy Pues bien. podemos pasar, si acaso, eh, a la siguiente parte, y es, bueno, básicamente esto está reforzando lo que decía antes, ¿no? Pues México, como vemos, es un gran, bueno, si queríamos hablar para acabar, sobre el sector aeroportuario mexicano, ¿no? Pues México es un gran país latinoamericano con un volumen de tráfico muy importante
con un potencial de crecimiento enorme, como veíamos. En estos momentos está detrás de Brasil como el segundo mercado más importante, ¿no? Con un 23% del tráfico de América Latina. Si pasamos a la siguiente, vemos que la distribución del tráfico aéreo en México por grupos aeroportuarios está bastante bien distribuida. En la Ciudad de México, pues es el gran monstruo, ¿no?, aeroportuario, ¿no?, por las razones que hablábamos antes, ¿no? Seguido de GAP, que tiene una parte muy importante de lo que hablábamos, ¿no?, ese sector industrial, ¿no?, de la zona de Guadalajara y de la zona del norte de Guadalajara, con todas las maquiladoras y todo eso, y después Tijuana, obviamente. Pues tenemos el gran grupo ASUR, liderado obviamente por Cancún, que es el centro vacacional más importante de toda América Latina, que eso se dice rápido, Erandini, pero es que es muy importante. Muy en ese nivel, correcto. Cancún y la Riviera Maya son la gran envidia de América Latina. Y después tenemos OMA en el centro norte, ¿no?, con un centro importantísimo, pues Monterrey, con toda la actividad, ¿no?, pues, industrial y de negocios que se da también allí, ¿no? Y después tenemos aeropuertos y servicios auxiliares, que, como saben, son todos aquellos aeropuertos más pequeñitos, ¿no?, que, bueno, pues suman pocos tráficos, pero que son muy importantes, y eso cabe destacar, muy importantes para también el desarrollo social y económico de la República, de esas ¿no? regiones, ¿no? Exactamente. Entonces, es una situación muy interesante que se da en México. Si pasamos a la siguiente, lo he estado repitiendo todo el rato, ¿no? Las infraestructuras los aeropuertos son críticos para ese desarrollo. México también tiene algo que es muy importante, Erandeni, que ha sido un exitoso proceso público-privado. O sea, la privatización o concesiones, llamémosles concesiones. Sí, Muchas veces la palabra privatización causa muchos... la gente se asusta un poquito. Se espanta. Se espanta. Bueno, yo lo digo con el sentido de que acceso al sector privado en el accionariado de las empresas aeroportuarias durante un tiempo limitado, que es una concesión, es un referente internacional. O sea, yo, y no lo digo porque estoy hablando aquí con ustedes en México, yo creo con todo convencimiento que el proceso de concesiones de la República Mexicana fue el más exitoso y ha sido el más exitoso del mundo, porque se hizo de una forma muy bien estructurada, con un sistema regulatorio muy bien pensado y hecho en grupos, que era absolutamente fundamental, obviamente con un aeropuerto importante rodeado de aeropuertos con menos tráfico para poder sustentarlos, y es un referente internacional, ¿no? De hecho, si se fija, hay muy pocas quejas por las compañías aéreas sobre el modelo de regulación económico aeroportuario mexicano, a pesar de que es uno de los modelos de regulación económica aeroportuaria más liberal del mundo, que podría dar paso a una crítica muy feroz, pero sin embargo los aeropuertos se están comportando de una forma muy seria en ese trato con las compañías aéreas. Los miman muchísimo a las compañías aéreas. Por eso no hay una... Por eso no hay una crítica. Exactamente. Y por eso el gobierno, el gobierno federal, pues mantiene ese modelo, porque es un modelo que funciona. Y ese modelo ha dado lugar a unos ingresos importantes que se han invertido en la mejora de las infraestructuras. Por ejemplo, ahora se está desarrollando el desarrollo que hubo en Cancún. Yo trabajé en Cancún cuando se privatizó. Yo trabajaba en esos momentos para el aeropuerto de Copenhague, que era socio estratégico de ASUR. Y yo recuerdo que estábamos allí en Cancún, cuando Cancún no era ni la mitad de lo que es ahora. Cancún era Riviera Maya, estaba en sus inicios. Bueno, prácticamente en sus inicios. Había una sola pista. Y recuerdo que me preguntaban, ¿cuándo será necesaria la segunda pista? Y yo decía, ni loco, vamos a tener aquí una segunda pista. Bueno, pues ahora ya hay una segunda pista. Y eso se pagó con este modelo. Claro. Y se construyeron más terminales. En Guadalajara se está hablando de otra pista, de otra terminal. O sea, en Tijuana, lo que se ha hecho en Tijuana es impresionante. O sea, de hecho, podemos ver un parteaguas, doctor, muy importante
de hace 23 años, que fue en el 98 cuando se Sí, concedieron estas exacto, concesiones, el despunte o el desarrollo que tuvo la infraestructura aeroportuaria, ¿no? exacto, Que todos los aeropuertos, los iniciales, por así decirlo, databan de construcciones de 1950, 60, 70, exacto, y ya con la concesión, este modelo de concesiones fue cuando ha desarrollado más exacto. nuestro sector aeroportuario. Exacto, porque fue precisamente la política del gobierno de entonces, el gobierno Ujú. federal, quien dijo, sabemos que es necesario invertir en aeropuertos, porque son infraestructuras claves, Así es. pero no queremos que sea el dinero público el que se dedique a eso, sino que vamos a permitir que el sector privado entre Lo y opere. ellos gestionen los aeropuertos de una forma mucho más comercial, generen excedentes que Claro. se van a utilizar para esas infraestructuras, ¿no? Por eso estaba todo muy bien pensado. Bien. Entonces Eso ya, es extraordinario. exactamente, por eso yo digo, y sin ningún lugar a dudas, que el modelo mexicano es para mí el mejor que se ha dado en el mundo. Y por último, hablemos un momentito de la Ciudad de México, porque sé que es un tema muy caliente en la República en estos momentos, ¿no? Correcto. Yo tuve la suerte hace un par de meses de visitar el desarrollo del aeropuerto de Santa Lucía con el general a cargo, una persona además excelente, que están haciendo un trabajo impresionante. Sé que lo que digo puede dar lugar a críticas, y dio lugar a críticas cuando lo mencioné, cuando estuve en la Ciudad de México, pero voy a explicar lo que quiero decir. Mire, no me voy a meter en el dilema de si era necesario o no era necesario desarrollar Santa Lucía, que si Texcoco tenía que haberse seguido adelante o no. Esas son decisiones políticas que se toman y los Correcto. gobiernos pues tienen sus razones, ¿de acuerdo? Ujú. Yo realmente no conozco al detalle los planes de Texcoco y no te puedo decir si la cosa iba bien encaminada o no, porque realmente no lo sé. Lo que me refiero es que la labor que se ha hecho en cuanto a desarrollo de infraestructura, independientemente si es buena idea o no, es impresionante lo que se ha hecho en Santa Lucía. Yo nunca vi nada igual, ni siquiera los países del Golfo Pérsico, vi nada igual. Entonces, a pesar de ese desarrollo de infraestructura puramente aeroportuaria, que es impresionante, como digo, sabemos que el tema del acceso terrestre es absolutamente crítico. Si no hay un acceso terrestre fluido y rápido al centro de la Ciudad Sí. de México, eso no sirve para nada. ¿Es así? Va a Me, complicar mucho la conexión con el ICM para temas de exactamente. conexiones. Así No es. solamente con el AICM, sino también con la persona que quiere ir al centro de la Ciudad de México. Tiene que ser Correcto. Entonces, eso es crítico. Me gusta mucho el ver que el ferrocarril se está potenciando. Eso es muy bueno. Ujú. Sabemos que hay grandes problemas en cuanto a la reordenación del espacio aéreo, porque no solamente tenemos al AICM, sino que tenemos a Santa Lucía, tenemos a Toluca y Correcto. todo lo que vuela por entre medio, ¿no? Correcto. Que está pues todo el tema de los volcanes y demás, ¿no? Yo esto lo veo como algo que puede ser un limitante, Ujú. pero deberían de haber soluciones al respecto. Y aquí el clave está, el último punto que digo aquí, todo depende de cuál será el futuro de la ICM y de Toluca. Mire, siendo así directo, ¿no? Si Ujú. se transfiere toda la actividad de la ICM a Felipe Ángeles, a Santa Lucía, pues mire, se soluciona gran parte del problema, ¿no? Ujú. Porque ya no tienes que operar dos aeropuertos grandes, Así ¿no? es. Tienes En uno. uno solo. Correcto. No estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacerse, ¿eh? Sino que digo, pues mire, es una solución así a lo bravo, ¿no? Pues ya. Correcto. Lo que sí que es verdad es que el IFM tiene una capacidad limitada y no se puede hacer mucho ahí. Entonces hay que pensar muy bien cómo va a casar el, Felipe ¿Qué papel va Ángeles, a jugar, no? exactamente, cómo se va a estructurar eso. Para mí eso es, obviamente, y yo sé que la SCT lo sabe perfectamente, eso es lo fundamental. ¿Qué se va a hacer allí? ¿Qué rol va a jugar cada uno de los aeropuertos? E incluso si se va a cerrar el AICM, que sería una respuesta válida una vez que tengamos otro aeropuerto perfectamente que pueda absorber esa actividad. Funcional. Claro, Correcto. exactamente. O sea, eso es para mí lo crítico. Eso. Y el tema del transporte aéreo. Perdón, el transporte terrestre, el acceso, ¿no? Terrestre. Así es. No sé si tenía algo más aquí en la presentación, porque ya he llegado, creo, al Ujú. límite. Básicamente era compartir con ustedes
algunos temas que se están hablando en el mundo financiero, ¿no? Sobre ese posicionamiento, ¿no? La exposición que tienen los distintos aeropuertos a las distintas aerolíneas. Vemos como Viva Aerobús está dando un crecimiento impresionante. Exponencial. El COVID, no sé si ha sido bueno o malo para Viva Aerobús, pero realmente es impresionante lo que está pasando ahí, que demuestra la importancia de las compañías de bajo coste para un país como México, porque ese potencial, esa demanda latente, subyacente, está la única tipo de compañía aérea que la puede explotar es la compañía de bajo coste, a no ser que Aeroméxico pues cree una propia compañía de bajo coste, no sé, lo podría hacer también si quisiera, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y eso básicamente era lo que quería mostrarles ahí. Y últimamente, y como último, creo que ya, vamos, sí, la siguiente si quieres, básicamente es mostrar pues, qué es lo que está pasando con estas compañías, mostrar qué es lo que está pasando con respecto a Gol, ¿no? Y Copa, esa recuperación tan tremenda de Volaris, ¿no? Debido a esa situación especial que tiene México. Y ya como último, la última slide, pues lo que decía, México es uno de los pocos países a nivel mundial sin restricciones. La fuerte relación con Estados Unidos yo creo que es muy beneficiosa para México, a pesar del tema de la categoría 2 de la FAA, que sabemos que ha sido un golpe muy fuerte, pero bueno, me consta que la SCT y la Secretaría están trabajando pues eso muy fuerte para solventar ese problema. Hay que solventarlo, o sea, no queda otra, hay que mejorarlo. Así es. Las compañías de bajo coste son claves, yo creo, para la recuperación, como estamos viendo, por eso ponían lo de Volaris, y los aeropuertos mexicanos pues, realmente son unos de los mejores, sino que probablemente los mejores posicionados en toda la región latinoamericana para esa recuperación. Y en relación al tema de la categoría 2, pues obviamente hay que reforzar el ente regulador en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el futuro de la aviación en México es brillante. Yo creo que es un país que lo tiene todo para que siga creciendo y que siga siendo un referente a nivel mundial. Y eso es lo que quería, pues básicamente comentar. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. De verdad es que ha sido un placer estar escuchándolo. No estamos cerrando la ponencia, vamos a dar paso al área ¿Sí? de preguntas, pero muchísimas gracias de haber sido un placer, un deleite estarlo escuchando. Mire, tenemos algunas preguntas que estuvieron surgiendo durante la ponencia, Perfecto. que independientemente de las que ya tenemos, Sí, que nos llegaron, pero sí me gustaría, porque algunas son bastante interesantes. perfecto. Miren, nos comentan, Marco Sánchez nos dice, buenas tardes. ¿Qué filtros sanitarios se instalaron en aeropuertos de países con menos contagios para contener el COVID? ¿Qué resultados tuvieron en comparación de no instalar ninguna restricción? Sí, bueno, a ver, todos los aeropuertos del mundo instalaron algún tipo de filtro. Como decía, el tema de restringir el acceso a las terminales aéreas a los acompañantes, eso es una cosa prácticamente que se hizo en todo el mundo. El uso de las mascarillas es algo que se ha utilizado en todo el mundo. El tema del gel hidroalcohólico, pues también se ha puesto a disposición en todo el mundo. El tema del distanciamiento, han habido muchas variaciones. 1 metro, 2 metros, 1,5 metros, 6 pies. Pero realmente América Latina, les puedo decir que ha sido de los países más, de las zonas del mundo más estrictas en el tema de filtros. Y me refiero a dos temas que no se han usado en muchos otros países. Los pediluvios para limpiar los pies, o sea, los zapatos, ¿no? Para entrar. Sinceramente, eso en muchas partes del mundo casi se ríen, ¿no? Y dicen, eso no sirve para nada, ¿eh? Seamos sinceros. Y el tema de la temperatura. El tema de la temperatura en América Latina, pues hasta para ir al mercado hay que usar, hay que pasar por la temperatura. Eso en Europa, yo ahora como les decía, estoy en Europa, eso no se usa en Europa. No, para nada, para nada. Entonces, los filtros sanitarios del tapabocas sobre todo y el orden es lo más importante. Ya lo demás, sí, dígame. No, es que yo quería sumar, perdón, termine la idea y Sí. ahorita le comento. Ajá. No, básicamente era eso. O sea, que América Latina ha sido de los más estrictos. Correcto. ¿Eh? Y en otros lugares donde ha habido menos contagios no se ha sido tan estricto. Y como decía antes, mientras se use el tapabocas y haya orden, pues no hay contagio de COVID. Yo creo que hemos visto un referente, doctor, o sea,
sin mentir, ¿no? Ahorita que decían Sí, de los protocolos, en países como con Corea, como Japón, como sí, China, que desde años vienen utilizando el uso claro, del cubreboca, de la máscara, cuando sí, están agripados, como respeto a exacto, los demás, y que ahora Latinoamérica lo ha estado implementando, claro, yo creo que debería en un momento dado de quedarse ese tipo de totalmente, protocolos ya como un uso habitual. Y le digo, en los aeropuertos, en el transporte público, no es tan restrictivo como, como en el caso de aeropuertos, ¿no? Que sí, decíamos, por ejemplo, la FAA tiene restricciones ya mucho más elevadas para pasajeros disruptivos que no quieren utilizar exacto. el uso de máscaras. Entonces, yo creo que como usted dice, los países latinoamericanos hemos hecho mucho hincapié en estos protocolos y deberíamos de continuar con su uso por estas variables que están surgiendo, que pueden generar repuntes dentro de un año Sí, todavía, ¿no? sí, sí, sí. No, efectivamente, a lo mejor revisar si algunos de los protocolos son necesarios y otros no. Por Ujú. ejemplo, el tema de los pediluvios, el tema de la Ajá, temperatura, pero desde luego lo importante es de verdad el tapabocas, es importantísimo. Fíjese, correcto. ya no nos dio la gripa. Exacto, en todo un año no nos enfermamos de gripa, es cierto. Muchísimas gracias. Mire, Sí, tenemos otra pregunta sí, de Evangelina. Dice, de acuerdo con el gobierno mexicano, el nuevo ujú, aeropuerto de Santa Lucía sí, iniciará operaciones en el primer trimestre de 2022. sí. Este aeropuerto nacerá aún con la pandemia. ¿Qué tecnología debe de ofrecer para tener una mayor o mejor seguridad ante una situación como el COVID? ¿Esta nueva infraestructura estaría destinada a ser un nuevo hub para México? Esa es Pues su mira, pregunta. lo que quieren hacer, y sé que están haciéndolo y mirándolo, es el tema que hablábamos antes, el biometría, ¿no? O sea, Ujú, los correcto. reconocimiento oficial y contactless. Eso es importantísimo porque todo lo que estábamos hablando pues, se puede implementar facilísimamente, ¿no? Pero además, un aeropuerto nuevo pues, tendría que implementar todos estos sistemas tecnológicos, que son Correcto. básicamente eso, ¿no? Eh, ¿Estaría destinada a hacer un nuevo hub para México? Pues no lo sé, eso nos lo tiene que decir quien lo está construyendo. Tiene toda la pinta de que podría ser, o sea, Ujú. podría, tiene pistas paralelas, ¿no? Tiene una gran capacidad de terminal, ¿estará listo para el primer trimestre del 22? Pues todo parece ser que sí. O sea, yo lo que vi es que estaba muy avanzado todo eso. Esto, ya te digo, el tema importante aquí es que los hubs, y eso que creo que es importante para los estudiantes, un hub no lo hace el aeropuerto, un hub lo hace la compañía aérea. El Ujú. aeropuerto es la infraestructura que permite que se haga el hub. La aerolínea es la que decide centralizar sus puntos de sus operaciones en el Exactamente. aeropuerto. El hub es un modelo de operativo de una compañía aérea. Es el modelo operativo. Y la infraestructura que proporciona el aeropuerto permite que eso se dé con más facilidad o menos facilidad. ¿Qué necesitas para eso? Pues que tengas grandes oleadas de conexión. Para eso necesitas que lleguen aviones en oleadas, que proceses a pasajeros rápidamente, que tengas conexión de equipajes entre los vuelos y que tengas, pues eso, la capacidad de absorber esas horas punta, ¿no? Perfecto. Mire, doctor, nos hacen una pregunta, nos dicen Sí, aquí, ¿qué cambios deberíamos de realizar en protocolos de bioseguridad? sí. ¿O cuáles son los cambios que debe hacer el sector aéreo previniendo el surgimiento de nuevas cepas? Digo, es un poco de lo que hemos venido Sí, comentando, ¿no? exactamente, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Lo más efectivo es el tema de la cubrebocas, ¿eh? Y es la limpieza y el orden, no tanto la distancia, sino que el orden en las operaciones, ¿no? Mira, ahora durante muchos años vamos a estar todos con muchísimo miedo, ¿no? De que se den otras pandemias, ¿no? Y el comportamiento de la gente en general yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Yo creo está siendo ejemplar. Yo tenía mucha curiosidad cuando fui a México, estuve ahí cuando fui a la Ciudad de México A hace la IFA. poco, Ujú. tenía mucha curiosidad porque como sé que el gobierno no había sido tan estricto como otros países de la región, ¿no? Ujú. Decía, ¿van a respetar la población mexicana el tema del uso de la tapabocas y demás? Y me fijé que sí, y de hecho estuve también en Cancún en una conferencia. Oye, era maravilloso. Los protocolos Correcto. estaban muy bien y la gente los cumplía. O sea que, Ujú.
Yo creo que la industria aérea, doctor, ha tenido dos parteaguas, ¿no? Ahorita en esta época moderna, por así decirlo. El 9/11, que nos Sí, cambió todo el tema de la seguridad, sí, y ahora con un tema de bioseguridad, ¿no? Con esta pandemia. totalmente, Van a ser parteaguas dentro del sector aeronáutico, ¿no? Que nos están totalmente. imponiendo nuevas restricciones, nuevas Sí, formas, por ejemplo, de sí, volar, de cómo, sí, y en eso señalan que cómo se puede establecer lo que usted comentaba, de reducir los tiempos de estancia en los aeropuertos sí, eh, exacto. por, por, por estos efectos de estar Sí, tiempo antes para llenar sí, ¿cómo se llama? sí, El documento de sí. seguridad, Sí, que es un poco latoso, ¿eh? También el de México, es un poquito latoso, ahí te está rellenando eso. Pero bueno, pues sí, precisamente, como decías tú y como decía yo, la tecnología. Fíjate, el tema de 9/11, ¿no? Pues pasa el 9/11, se imponen toda una serie de restricciones de seguridad tremendas. cambió todo. El fallo que ha habido con el 9/11 es que las pautas, y sobre todo en Estados Unidos, más que en el resto del mundo, a pesar de que la tecnología ha avanzado, todavía te hacen quitar los zapatos. Eso es Correcto. un ejemplo, Ujú, cuando sí, sabemos que no es necesario para nada, ¿no? Entonces, no, así es importante que los países se mantengan avancen. actualizados, ¿no? Con el Ujú, desarrollo de tecnología. Sabemos, Anthony, y eso no sé por qué, porque vamos, nos lo comentan los fabricantes constantemente, podríamos pasar andando enfrente de una pantalla y esa pantalla nos haría una analítica de absolutamente todo, sin correcto. dejarse nada, sin necesidad de sacar la computadora, sin necesidad de sacar la botella de vino o de tequila o lo que quieras. Y podríamos ir perfectamente. ¿Por qué no se hace? Pues por otro tema de cosas, por el tema de la privacidad, por el tema de O hasta, muchísimas cosas. de empleados, ¿no? De disminución de empleados, como decía Exactamente, usted, de sindicatos, de exactamente. temas laborales. Que tienen mucha razón, pero hay que Sí. darle salida a esos problemas, porque Se al final automatizarían muchos procesos. totalmente, 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 ¿no? O sea, por ejemplo, mira, yo donde trabajaba como director de aeropuerto en Jamaica, mientras que en México uno puede acceder a la zona de seguridad Ujú, solamente poniendo tu propio teléfono con tu QR, ¿no? ujú, Del vuelo o tu tarjetita y ya se abre la puerta. Sí, allí es una persona quien dentro tiene que mirar. Yo correcto. durante mis 5 años allí estuve luchando para que me permitieran el que eliminara a la persona, pero por temas de empleo y no sé qué, pues no se eliminaba a la persona. Yo decía, esa persona puede hacer otra cosa, que también Ujú, necesitamos gente, ¿no? Pero sí, vamos, sí, sí. son esas peleitas que toman tiempo, ¿no? Pero la Ujú, tecnología está allí, tenemos que adaptarnos a esa tecnología que ya existe. Lo bueno con el tema del COVID es que toda la tecnología que proponemos ya existe. Ya ujú, lleva existiendo desde los mismos 3 o 4 años. exacto. Muy bien, mire, doctor, tenemos otra Sí, pregunta. Bueno, es lo mismo que acaban de decir. ¿Qué tipo de tecnología mm, se podría adoptar a todos sí, los aeropuertos de las Américas para sí, minimizar las restricciones? ¿Qué es lo que venimos comentando? totalmente. Sí, sí, Muy bien, exacto. tenemos la mano levantada, Eve Roblero. Sí, ¿Quieres preguntar algo? Sí, buenas tardes a todos. Buenos días allá para el doctor que se encuentra en Europa. ¿qué tal? Primero, agradecerle su profesionalismo por la hora en que se encuentra actualmente en Europa. Soy capitán de la Fuerza Aérea retirado, controlador de vuelos. Me pareció acertado su comentario referente a qué pasará con el aeropuerto de la Ciudad de México, de quedar fuera y pasar al aeropuerto Felipe Ángeles. Porque en cuestión de tráfico aéreo también considero que es lo más viable. Según su experiencia, ¿cómo ve los avances en los procedimientos de llegada y salida al nuevo aeropuerto de Santa Lucía? Precisamente por lo de los cerros. Bueno. Sí, sí, pues mire, lo siento muchísimo, pero no tengo los datos, no sé exactamente qué se está haciendo y tampoco soy técnico en control de espacio aéreo, pero es lo que decía usted y lo que decía yo, ¿no? Hay que tomar una decisión estratégica, qué hacer con esos 2 aeropuertos y en base a ello, pues diseñar el espacio aéreo. Pero lo siento muchísimo, no le puedo dar más comentarios porque es que, sinceramente, no los conozco. Sé que se ha trabajado en ello y se está estudiando, pero Ujú. más que eso no le puedo decir. Agradezco mucho su punto de vista. Doctor, mire, tenemos también otra pregunta muy Sí. importante, ¿cuál es el mayor reto que tiene la aviación hoy en día?
Bueno, pues yo creo que es la recuperación. La recuperación. O sea, hay que volver a unos volúmenes de tráfico que permitan que las compañías aéreas pues, generen beneficios, que los aeropuertos también generen beneficios, porque en estos momentos estamos pasando momentos muy difíciles, que funcione como industria. Eso es el número uno, la recuperación. Pero después está el tema medioambiental. Claro. Ese es uno de los grandes retos. De hecho, para nuestra organización, como es para muchas otras, como la IATA también, ese es el segundo reto más importante. La seguridad, obviamente, operativa siempre va a ser el número uno y la seguridad AFSEC, ¿no? Eso va a ser, obviamente quieres que sea seguro, si no es seguro, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Así es. Esto y mejorar, ¿no? Pero, y eso es como dicen en inglés, un given, ¿no? Eso se da por hecho, ¿no? Obviamente. Hoy estaba precisamente revisando unos datos de la OACI de accidentes aéreos en América Latina. Vamos muy bien, fabuloso, que siga adelante. Y ahí, pues eso, de nuevo la tecnología nos puede ayudar, porque podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Pero el tema medioambiental es muy importante, es muy crítico, por dos razones. Primero, porque obviamente creo que cualquier persona que sea sensata entiende que efectivamente hay un reto medioambiental, tenemos que ser amables con el planeta y la aviación, nos guste o no, está en el punto de mira, a pesar de que contribuimos muy poco. Pero desafortunadamente se nos ha puesto como un modelo malo, ¿no? Así es, Como contaminantes. contaminante, cuando hay muchas industrias que son muchísimo más contaminantes. Pero bueno, eso es algo con lo que hay que lidiar. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, o sea, eso es el tema de ¿creemos que continuamos? Sí, hay que hacer algo. Eso ya por sí solo conlleva a hacer muchas cosas. Mire, este año tenemos nuestra reunión anual, que por cierto, probablemente sea en México. La reunión anual de los aeropuertos será probablemente en México. Excelente. Y el tema más importante, aparte de la recuperación, va a ser el tema del medio ambiente. Y allí vamos a tener a gente como Airbus, hablando de los aviones propulsados por hidrógeno, el tema de los aviones eléctricos, el tema de los eVTOL, para los transportes cercanos. Los avances que se están haciendo son impresionantes. O sea, eso por un lado, ¿no? El que te creas que hay que tener un respeto por el medio ambiente, que cualquier persona sensata lo tiene, ¿no? Pero es que después, si no hacemos algo, vamos a tener un ataque continuo contra el transporte aéreo y mucha gente va a dejar de volar. Sabe que en Europa hay un problema muy grande con la niña esta sueca, Greta, que la verdad que nos lo puso muy difícil en Europa, que bueno, y hay gente que no está volando precisamente por eso. Entonces, quienes creemos en el transporte aéreo como algo esencial para ese desarrollo socioeconómico, que es el caso en América Latina, pues ya, aunque sea por eso, lo tenemos que hacer. Y un tercer punto muy importante, Eratni, y es que para algunos sectores, como por ejemplo el aeroportuario, el instalar placas solares, el instalar molinos de viento y demás, es una solución mucho más barata que consumir electricidad. O sea que make sense desde el punto de vista económico. O sea que hay muchos factores para que el tema del medio ambiente se tome con muchísima seriedad. Sí. Correcto. De hecho, yo creo que así está haciendo algo muy importante con la acreditación de carbono. Exacto. Esa es una de las acreditaciones. Los aeropuertos de México están trabajando. Ya hay varios aeropuertos de GAP y como buscando esta tendencia de disminuir nuestra huella de carbono. Las aerolíneas, por ejemplo, como Viva Aerobús, que tu vuelo sea verde. Yo creo que todo el sector aéreo está encaminado hacia esa parte de disminuir, como usted dice, esa visibilidad que tenemos o esa visión que tienen de que las aerolíneas o el sector aeroportuario es contaminante. Todo está en una tendencia a contribuir con el medio ambiente, ¿no? Totalmente. Mire, por aquí tienen otra pregunta, nos comenta, dice, ¿qué podría afectar la baja en la categoría por parte de la FAA en la recuperación en la aviación de México? Bueno, pues bueno, ya ustedes lo saben mejor, pero vamos, esa bajada en la categoría 2 básicamente lo que hace es que no se puede crecer
el número de vuelos, ¿no? Y creo que impacta también el tema de las codeshares y demás con las compañías norteamericanas. El tema del codeshare probablemente sea secundario, ¿no? Pero esa imposibilidad de crecer, eso hay que solucionarlo cuanto antes. O sea, así de sencillo. O sea, no podemos tener un sector aeronáutico que no puede crecer. Exacto. Sobre todo con el mercado más importante que es Estados Unidos. O sea, Correcto, eso hay que solucionarlo cuanto antes. Yo creo que allí pues, el gobierno federal tendrá que poner muchas ganas de invertir, ¿no? En la Secretaría y en la Agencia Federal de Aviación Civil, pues tienen que ponerse ahí recursos para que sea unas secretarías pues, fuertes, más sólida, ¿no? Así es. Sólidas. Doctor, no sé si quisiera comentarnos algo. De hecho, ya están felicitando su participación. Miren, nos comentan mi reconocimiento y felicitación a nuestro expositor de hoy, el doctor Rafael Echevarne, por su enriquecedora presentación y valiosos comentarios sobre los retos y oportunidades de los aeropuertos mexicanos ante la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por la información objetiva, actualizada, clara y realista sobre los escenarios del día de hoy. Sin duda, los aeropuertos tienen más opciones que las líneas aéreas. Hay que ser creativos e innovadores para entrar lo antes posible en la fase de recuperación y de una forma paralela y simultánea, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Efectivamente. Hasta la próxima. Eso comentan. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. No sé si alguno de nuestros que están asistiendo aquí a la ponencia tenga alguna pregunta adicional. Si no, para pues darle parte del agradecimiento. Nada más antes de que se vayan, doctor, si me permite, quisiéramos compartirles a todos nuestros asistentes un pequeño formulario sobre esta reunión que ha sido extraordinaria. Lo pueden contestar con nosotros precisamente para ver qué opinan de la conferencia, de nuestro ciclo de ponencias en general y de qué otros temas quisieran que estuviéramos realizando. La verdad, doctor, para nosotros ha sido enriquecedor la parte quisiera compartir aparte nuestro reconocimiento, el que le tenemos el día de hoy. Muy bien. Nada más dame un momento porque aquí... No sé si habrá sacado alguna foto, voy a sacar una foto también porque sí. Después me pide mi gente siempre que para social media y tal. Sí, si gusta, mire, por favor, todos podemos hacer eso, podemos, ¿cómo se dice? Presentar todos nuestras cámaras. Pues muchísimas gracias por ese reconocimiento, Erandeni, y yo la verdad que me encantaría poderles visitar personalmente en cuanto pueda. Nos encantaría tenerlo, doctor. Por ahí está Cristian también. Cristian. Nos encontramos por todos lados. Muy bien. Pues si gustan, no sé si quieran que tengamos una foto, que podamos tomar una foto todos. Aquí podemos... Muy bien. Si prenden su cámara un momento para ayudarle al doctor y tomar una foto de todos. Perfecto, pues nada. Porque hemos estado encantados, doctor. Ojalá que sea la primera de muchísimas participaciones. Nos encanta tenerlo. Perfecto. Pues yo me pongo a su disposición para lo que necesiten, de verdad, porque con mucho gusto pues participaremos, ¿no? En lo que necesiten, de verdad. Nosotros estamos siempre dispuestos a apoyarles y que, bueno, pues animar también a que la gente pues trabaje en el mundo aeroportuario. Sé que muchos pilotos y demás, obviamente, las compañías aéreas es donde se trabaja, pero que hay más que compañías aéreas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que nos gusta mencionar y tenemos mucho que hacer, ¿no? Al respecto también en las universidades y demás. Mucho trabajo por hacer. Muy bien. Exacto, en las universidades. Ahorita tenemos el semillero de los futuros líderes del sector aéreo, doctor, por aquí. Perfecto. Pues nada, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nada más, rapidísimo, antes le comparto, quisiéramos leer el reconocimiento, perfecto. Sí, nada más de mi oportunidad. Muy bien. Porque no sé por qué se me ve... No, pero lo veo ahí perfectamente. Perfecto. Sí. Mire, Licenciaturas de Aviación, Universidad Regional del Norte, otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Echevarne, director general de Airports Council International de América Latina y el Caribe, por su valiosa participación en el ciclo de ponencias Agentes de Cambio del Sector Aéreo, con el tema Retos y Oportunidades de los Aeropuertos Mexicanos ante la pandemia del COVID-19. Que fue impartido a los alumnos de la licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos y a la comunidad aeronáutica el 1 de julio de 2021.
Doctor, Muy bien. nuevamente estamos encantados de que haya podido estar con nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas De gracias a verdad, vos. ha sido encantador. Pues nada, igualmente un placer estar con ustedes y, como digo, con muchas ganas de conocerles personalmente. Y gracias a Hasta luego. todos. Estaremos felices de tenerlo nuevamente y Perfecto. gracias por estar tan temprano. No, por favor, un placer. Buenas tardes. Gracias a Chao. todos. Con esto damos por concluido nuestro ciclo de ponencias Ok. agentes de cambio del sector aéreo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente año. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.